Los niveles de violencia en el país se han incrementado y también la inseguridad para realizar periodismo. Sobre este tema conversaremos con César Ricaurte, director de Fundamedios, a quien saludamos. Muchísimas gracias, César. Carla Noroña, periodista que salió del país precisamente porque sufrió amenazas y estaba en riesgo su vida, ante la CIDH, ella prácticamente dijo, y voy a leer textualmente, César: hoy por hoy parecería que periodistas en Ecuador es aceptar que cualquier momento nos pueden matar. ¿Así está la situación en el país para hacer periodismo, César? Buenos días. Buenos días, Pedro, un enorme saludo. La situación es muy grave. Tenemos 9 periodistas en el exilio en este momento, y esto es una cifra provisional, ¿no? O sea, puede esto incrementarse en cualquier momento. Hay zonas del país en las cuales es cada vez un oficio de mayor riesgo, un oficio que está sometido a muchas presiones en primer lugar y muchas amenazas en segundo lugar. Las cifras lo dicen claramente. El año pasado concluimos con 356 agresiones contra periodistas, y entre ellas ya se contabilizó el asesinato de 3 periodistas. Contabilizamos numerosos atentados con artefactos explosivos en contra de medios, de las sedes de medios de comunicación y de los domicilios de algunos periodistas. Este año, como mencionaba, tenemos ya 9 periodistas que hemos debido desplazar debido a que hay severas amenazas contra su vida. César, usted manifestó que hay 9 periodistas que en estos momentos se encuentran en exilio, con la posibilidad de que se incremente esta cifra. ¿Hay otros periodistas que están amenazados, están en riesgo y que están todavía en el país? ¿En qué circunstancias? Sabemos que hay periodistas que sufren amenazas, numerosas amenazas. En Manabí, Pedro, usted lo conoce perfectamente. Por ejemplo, la semana pasada fueron amenazados masivamente casi todos los periodistas que cubren hechos de Crónica Roja, y fueron amenazados de una forma realmente muy impactante. Producto de eso, no es que hemos tenido que desplazar a nadie, pero nos preocupan situaciones que suceden en zonas del país que, repito, pueden ser cada vez más de altísimo riesgo para ejercer el periodismo. Y esto, claro, coincide casi literalmente, coincide con los mapas de violencia que existen en el país, las zonas de mayor violencia, ¿no es cierto?, donde vemos que actúan de forma más clara los grupos de delincuencia organizada, son también las zonas donde los periodistas reciben mayores amenazas y pueden estar en mayor riesgo. Entonces, es por eso que no descartamos que el año lo podamos terminar con un incremento de ese número de casos. Ojalá que no. Ojalá que ese número de 9 periodistas, que es un número alto, ¿no es cierto?, cuando ¿Es la primera vez, César, que se registra este número de periodistas que han tenido que salir del país, que están exiliados y que existen amenazas? ¿Es la primera vez en la historia del país que sucede a través del periodismo este tipo de situación tan delicada y altísimo riesgo para hacer periodismo? Sí, y además las causales, ¿no es cierto?, porque evidentemente ha habido exilios de periodistas en el pasado, ¿no es cierto? En la década entre el 2007 y el 2017 hubo periodistas en el exilio, pero era más bien por la persecución política, ¿no es cierto? Era por acción de las autoridades de gobierno, que igualmente son situaciones muy graves. Pero en este caso la violencia proviene de grupos de delincuencia organizada, es decir, lo grave de esta violencia, ¿no es cierto?, de la violencia de grupos organizados, es que no se sabe en qué momento, de qué forma van a actuar, ¿no es cierto? O sea, son de un comportamiento impredecible, y eso hace que la vida de los periodistas que son amenazados corra riesgo, y se evalúa
¿no es cierto?, de una forma muy cuidadosa qué riesgo es el que corren los periodistas que están cubriendo, que están haciendo periodismo en algunas zonas del país. Claro, y usted bien citó, César, en días pasados en Manta algunos periodistas prácticamente se vieron amenazados a través de un pasquín que circuló a través de redes sociales. Estos periodistas prácticamente realizaban o realizan en vivos de hechos violentos y prácticamente han cesado esta actividad por esa presunta amenaza. ¿Qué tan real puede ser un pasquín en el que se haya amenazado a periodistas para que dejen de realizar estos en vivos? ¿Ustedes han estado detrás de este tema para brindarles el apoyo, la protección a los periodistas que han sufrido este tipo de situación de amenazas? Así es, Pedro, hemos seguido el caso muy de cerca. Nos hemos comunicado con los periodistas que estaban individualizados en ese pasquín, como usted bien lo señala. Y claro, eso también es lo complejo, ¿no es cierto?, de lidiar con la violencia de los grupos organizados. Es el hecho de que evidentemente no hay forma de verificar, de comprobar, ¿no es cierto?, la realidad de esas amenazas. Hay modus operandi, ¿no es cierto?, hay códigos que los expertos conocen y que pueden ayudarnos a identificar si es que una amenaza, ¿no es cierto?, es creíble o no. ¿No es cierto? Hay situaciones en las cuales claramente, ¿no es cierto?, y como digo, por la forma, el lenguaje que se utiliza, la utilización de símbolos, etcétera, etcétera, podemos determinar que realmente estamos ante una amenaza creíble de un grupo de delincuencia organizada. Otras veces son, digamos, muy directas las amenazas, otras veces hay ya atentados en contra de periodistas, es decir, no es solamente un único incidente, ¿no es cierto?, o una única amenaza, sino que hace que vienen repitiendo. Hay casos que hemos tenido en los cuales se producen hechos que obligan, ya no solamente amenazas, sino hechos que obligan a sacar a un periodista reubicarlo de la zona donde estaba viviendo y trabajando. Ustedes han fundamentado precisamente y documentado algunos datos que se han registrado precisamente sobre amenazas de periodistas. En este caso, Fundamedios ha documentado más de 220 agresiones a la prensa en este año y la Fundación de Periodistas Sin Cadenas 257. ¿Cuántas de estas están amenazadas precisamente de muerte? Bueno, el incremento de las amenazas de muerte es sustancial. Yo me atrevería a decir que del año pasado a este año tenemos por lo menos un incremento de un 50% de amenazas de muerte, ¿no? Como digo, hay zonas del país en las cuales cada vez es más difícil, es casi imposible, ¿no es cierto?, hacer coberturas periodísticas, menos aún de temas sensibles, de temas relacionados obviamente a la acción de los grupos de delincuencia organizada, también de corrupción, investigaciones sobre corrupción de autoridades locales, por ejemplo, es algo que también vemos que tiene un altísimo riesgo para la vida e integridad de los periodistas, ¿no? Y esto es lo grave, Pedro, de todo esto, es decir, por supuesto que la muerte de un periodista, el asesinato es terrible. El exilio de un periodista es un hecho, un drama humano, porque tiene que dejar trabajo, familia, su entorno, ¿no es cierto? Pero las consecuencias de esto para la sociedad son enormes, ¿no es cierto? Porque hay detrás del exilio, del asesinato de un periodista, hay una comunidad que ha dejado de recibir información, que se han cargado, como usted decía hace un momento, ¿no es cierto?, después de esta amenaza que sucede contra los comunicadores, los periodistas y medios digitales de Manabí, claro, la reacción natural es la autocensura, claro, ¿no es cierto?, es dejar de hacer esas coberturas que se estaban haciendo, que evidentemente son coberturas de alto riesgo y no podemos
pedirles a los periodistas que sigan haciendo ese Y no tipo solamente la autocensura proviene de los medios digitales, sino también de los periodistas que realizan este oficio a través de los medios tradicionales. El país está viviendo situaciones altamente difíciles. Se dicen que hay periodistas que están trabajando con chalecos antibalas, están dentro del programa de protección. ¿En qué otras circunstancias se encuentran algunos periodistas que están todavía en el país, pero están trabajando bajo este alto riesgo para ejercer este oficio? Sí. Hay periodistas que, claro, como usted bien lo señala, y no solamente digitales, sino tradicionales, eso es así, Pedro, están trabajando bajo condiciones de amenazas y riesgo, ¿no es cierto? Llamémoslo así, con denuncias incluso ante la Fiscalía interpuestas, ¿no es cierto? Y se está estudiando el ingreso de algunos periodistas del programa de víctimas y testigos, aunque lo ideal es que ya en los próximos días comience a operar el mecanismo para la protección de periodistas, ¿no es cierto? Eso es lo esencial, porque el programa de víctimas y testigos de Fiscalía no está diseñado para acompañar o para proteger a periodistas que tienen por su mismo trabajo, ¿no es cierto?, que es mucho en la calle, mucho de reportería, etcétera, etcétera, en los esquemas de protección que contempla el programa de Fiscalía no son los más adecuados. Entonces, lo más importante en este momento, lo urgente es que el programa, el mecanismo de protección a periodistas entre a funcionar lo más pronto. Ojalá antes de que se vaya este gobierno y obviamente el nuevo gobierno, que de alguna forma se ha comprometido también con la protección de periodistas y la libertad de expresión, también apoye la conformación de este mecanismo. Ahí nos queda una duda, César, y también una preocupación, porque en el 2018 la CIDH hizo recomendaciones por la vulnerabilidad de los periodistas. Recuerde que en aquella época no había tanta hostilidad y violencia como ahora. ¿Qué pasará en estos instantes que estamos viviendo de estos niveles tan altísimos? El Ecuador está en uno de los países más violentos de la región, para que justamente se garanticen esos derechos y esas protecciones a los periodistas y no tengan tanto riesgo para cumplir su trabajo. Así es, Pedro. Los periodistas, la CIDH había, ya después del asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, ¿no es cierto?, del secuestro y asesinato en la frontera entre Ecuador y Colombia, había ya formulado unas recomendaciones clarísimas, y ahí ya se planteaba la existencia de un mecanismo de funcionamiento, de un mecanismo de protección para los periodistas. Esto, como digo, aspiramos que se concrete en los próximos días, semanas. No podemos, la situación es de tal urgencia que no se puede esperar más. Y eso significa, por ejemplo, que el Estado entregue los recursos necesarios para que el mecanismo funcione de forma adecuada. Por supuesto, en este momento, ante la CIDH hay algunos casos y algunos pedidos de cautelares que deben ser despachados en las próximas semanas. El caso más notorio, ¿no es cierto?, es el del periodista y ex candidato a la presidencia, Cristian Zurita, que él tiene que tener un esquema de seguridad altísimo porque su riesgo es también muy alto. Tiene un riesgo, Cristian, del 92% de probabilidades de sufrir un atentado, ¿no es cierto? Es decir, imaginemos solamente que Fernando Villavicencio, cuando fue asesinado, tenía un riesgo del 96%. Cristian Zurita tiene del 92%, es decir, los riesgos son altísimos. Están viviendo al filo de la muerte, mi querido César. Muchísimas gracias por estos aportes y créame que nos deja con mucha preocupación, y ojalá que el próximo presidente de los ecuatorianos adopte medidas contundentes, categóricas, para darle seguridad a los ecuatorianos y también a quienes estamos cumpliendo esta función de periodismo en nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido César. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con más información en Noticias Oro Mar.